charla sobre salud mental que se está desarrollando con las licenciadas de la CENADIS, la licenciada Sara y la licenciada Zulma. Entonces, damos la bienvenida a todos los participantes y vamos a cederle un pequeño espacio a nuestro decano, el licenciado Rodrigo Martínez. Disculpame, casi no te escuchamos. Si podés mejorar tu micrófono, casi no te escuchamos. Nosotros desde acá. Perfecto. Entonces vamos a invitarle al decano, Rodrigo Martínez, para que nos puedan dar las palabras iniciales. Señor decano. Sí, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, licenciada Zulma, licenciada Sara? ¿Cómo están? De vuelta estamos comenzando con este ciclo de charlas. Ya agradecerle de nuevo por la predisposición de siempre en poder apoyarnos en todo lo que tenga que ver con la inclusión. De la facultad apostamos fuertemente a la inclusión y hoy en día el tema es súper interesante porque vamos a hablar de lo que tiene que ver con la salud mental. Entonces yo creo que es digamos, es un campo que a todos nos atañe como docente, como persona que somos. Entonces, ansiosos de poder escuchar esta charla y posteriormente hacer los comentarios. Entonces, le deseo el mayor de los éxitos y que sea de la mejor manera esta charla. Licenciada, adelante entonces con la presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Hoy vamos a empezar a hablar de lo que es salud mental. Esto con Sara un poco pensando en todo lo que está sucediendo dentro de la pandemia y mucho más post pandemia, ¿verdad? Es que nos pusimos a ofrecer y a capacitarnos nosotros y tratar también de compartir un poco lo que llegamos a aprender y a conocer a través de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? A compartir un poco porque esto sí realmente la salud mental es otra pandemia que le sigue a la post-pandemia de COVID-19. Bueno, mientras que Sara saluda, yo voy a compartir el material. Muy buenos días para todos, realmente un gusto volver a estar con ustedes y continuar este intercambio de saberes, de experiencias, por sobre todas las cosas queremos eso, ¿verdad? De intercambiar siempre ideas, pareceres, así que ya empezamos. Muchas gracias por la convocatoria de nuevo. Bueno, ¿están viendo el material? Sí, licenciada. Sí, licenciada, ya. Sí, ya, gracias, ya, disculpe. Ok, perfecto. Un segundito que acá me trabé. Ok. Voy a poner en pantalla completa. No, con esto no se podía, ¿verdad? No, con el teléfono. Ok. Bueno, vamos a ver en el día de hoy los riesgos psicosociales y la prevención de la estigmatización, ¿verdad? Entonces, voy a iniciar definiendo un poco lo que es la salud mental, ¿verdad? La salud mental es el estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla sus propias habilidades, puede hacer frente al estrés normal de la vida, puede trabajar para ser productivo y es capaz de contribuir en su comunidad. Salud mental y ya con respecto a COVID-19. El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre o a lo desconocido o a situaciones de cambio o crisis. Así que es normal y comprensible
que la gente haya experimentado estos sentimientos en el contexto de la pandemia COVID-19. El temor de contraer el virus en una pandemia como la de COVID-19 se suma al impacto de los importantes cambios en nuestra vida cotidiana, provocados por los esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, la educación de los niños, los adolescentes y adultos en el hogar y la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos. Precisamente en la pandemia del COVID-19, las condiciones sociales y de contexto de las personas han quedado muy afectadas y por lo tanto han repercutido en la salud mental. El confinamiento, las restricciones posteriores y la alteración de las costumbres y las rutinas diarias han afectado gravemente a la actividad personal, laboral, educativa y social, económica y cultural, entre otras. Por ejemplo, la pérdida de trabajo y la correspondiente fuente de ingresos ha afectado a buena parte de la población. Salud mental en tiempos de pandemia. Es igual, ¿verdad?, a pandemia paralela. Es una pandemia, en una pandemia el miedo aumenta, los niveles de ansiedad y el estrés en los individuos sanos, se intensifican los síntomas de aquellos con trastornos psiquiátricos preexistentes. En el caso de la COVID-19, las intervenciones no farmacológicas, aunque esenciales para detener la transmisión del virus, el aislamiento domiciliario con la reducción de la movilidad, la clausura de los colegios, los cierres de los negocios, el teletrabajo de las universidades, de la escuela, ¿verdad?, han provocado alteraciones psicológicas. A estos efectos psicológicos producidos por la enfermedad y por las medidas tomadas por las autoridades sanitarias y políticas para tratar de controlar la transmisión del virus. Eso es lo que se ha denominado la pandemia paralela. De hecho, los efectos indirectos pueden ser mayores que el número de muertes debido al virus en sí. El duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos y el miedo desencadenaron y siguen desencadenando problemas de salud mental o agravando los existentes. Con una capacidad de respuesta en apariencia baja, no está claro cómo el mundo afrontará este problema de salud mental. La permanencia excesiva en una situación de restricciones impuestas fue produciendo en la población la llamada fatiga pandémica, definida por la Organización Mundial de la Salud como una reacción natural y esperada a una adversidad sostenida y no resuelta en la vida de las personas. Se expresa como desmotivación para emprender conductas protectoras y buscar información, así como en sentimientos de complacencia, alienación y desesperanza. Puede resultar en la desmotivación para seguir las conductas protectoras recomendadas, emerge de forma graduada con el paso del tiempo y se ve afectada por una serie de emociones, de experiencias y percepciones, tanto individuales como colectivas. Bueno, ahora Sara nos va a hablar de la función patológica. Bueno, vamos a hablar un poco de las funciones patológicas de las emociones durante la pandemia. El impacto de la salud mental de la población en general durante la pandemia, algunos de ellos fueron la exposición al riesgo del contagio, la pobreza, desigualdades, inequidades, insuficiente solidaridad y apoyo mutuo, corrupción, aumento de la violencia en el hogar, precariedad del sistema sanitario.
La distancia física, la distancia emocional, la distancia social es igual a mala salud mental. El aislamiento provocó el miedo, seguidamente el pánico, la incertidumbre y la acumulación de todo esto es el estrés. La pandemia del COVID-19 ha alterado o interrumpido servicios críticos de salud mental en todos los países del mundo al tiempo que la demanda de apoyo en salud mental ha aumentado. Esto demuestra el impacto devastador de la COVID-19 en el acceso a los servicios de salud y la OMS subraya la necesidad urgente de aumentar los recursos financieros. El aislamiento se ha propuesto como un factor relevante que ha influenciado los estados emocionales durante el confinamiento. El estudio advierte sobre elevados niveles de depresión y pensamientos suicidas en personal de salud en América Latina durante la pandemia. El personal de salud de 11 países de América Latina presenta elevadas tasas de síntomas depresivos, pensamientos suicidas y malestar psicológico según los resultados de un estudio liderado por las universidades de Chile y Colombia y con la colaboración de la OPS, Organización Panamericana de la Salud. La pandemia evidenció el desgaste del personal de salud y en los países en los que el sistema de salud colapsó, el personal sufrió jornadas extenuantes y dilemas éticos que impactaron en su salud mental. La pandemia no ha terminado. La necesidad de apoyo emocional y económico, la preocupación por contagiar a los familiares, los conflictos con los familiares de las personas contagiadas y los cambios en las funciones laborales habituales fueron algunos de los factores principales que afectaron la salud mental del personal. En una pandemia, el miedo incrementa los niveles de estrés y ansiedad en individuos sanos e intensifica los síntomas de aquellos con trastornos mentales persistentes. Así sabemos, las personas diagnosticadas con COVID-19 o sospecha de estar infectados pueden experimentar emociones intensas y reacciones comportamentales, además de miedo, aburrimiento, soledad, ansiedad, insomnio o rabia. Estas condiciones pueden evolucionar en desórdenes como depresión, ataques de pánico, síntomas psicóticos y suicidio, especialmente prevalentes en personas en cuarentena en quienes el estrés psicológico tiende a ser mayor. Se actuó de diferente manera ante esta situación cuando en el 2020 se declaró la cuarentena. La desesperación da lugar al desánimo, al abandono de sí mismo, a tendencias suicidas, la indiferencia que lleva a la irresponsable conducta de ser diseminadores del mal al no mantenernos en cuarentena. Bueno, vamos a hablar ahora del estrés. Son reacciones fisiológicas, emocionales, cuando se enfrentan factores internos o externos que no se es capaz de manejar. Difícil si la edad es avanzada. El mal control y expresión emocional indican que el estado mental no es saludable. Ante la pandemia, las reacciones se dieron de diferentes formas, negando la realidad. Cuando la realidad se impone, el miedo provoca otras emociones, el enojo es la emoción más común, las preguntas sin respuestas hacen ambiguo el peligro, empuja a buscar más información, ideas absurdas. Las distorsiones cognitivas o del pensamiento. Las distorsiones cognitivas son maneras erróneas que tenemos de procesar la información. Es decir, analizamos la información de nuestro alrededor generando consecuencias negativas. Es habitual que en estados depresivos y ansiosos las distorsiones cognitivas jueguen un papel importante en el curso del trastorno. Ejemplos: seguir las indicaciones de quedarte en casa y sana distancia no sirven. Si te va a dar el virus, te dará, de algo te vas a morir. Soy una persona que no se deja engañar y yo sé que la coronavirus es un invento del gobierno. No caigo en sus mentiras. Son unos idiotas, no comprenden. Se enfermó un vecino, así que contagiarán a todos los abuelos de la cuadra. Mejor no usar tapabocas, es un estorbo.
Si los países ricos no han podido, ¿qué se puede esperar de mi país que oculte información? Aunque esté tomando las medidas necesarias, seguramente no lo estoy haciendo bien. Como soy adulto mayor y tengo diabetes y si me enfermo de COVID, seguramente moriré. Es la peor tragedia que yo he vivido. O este virus no me hará nada. Soy deportista. Deberían haberse preparado mejor para la pandemia. Debo de ir a trabajar a pesar de la pandemia y seré culpable de que se enfermen mis familiares. Desde que empezó la pandemia no tengo ganas de hacer nada. Un poco, ¿verdad? Fueron lo comentado por casi todos estos pensamientos distorsionados. En cuanto a las emociones son reacciones que todos experimentamos. Pueden ser alegría, tristeza, miedo, ira. Son conocidas por todos nosotros, pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede acarrear un bloqueo o incluso enfermedad. La reacción adaptativa, excitación o perturbación. La respuesta a acontecimientos produjo estímulo, procesamiento de información externo e interno. Los cambios orgánicos pueden ser fisiológicos y endocrinos y de origen innato. Procesamos internamente la recuperación de eventos de la memoria. Depende de lo que resulte importante, la adaptación corporal, la homeostasis, la comunicación social y la comunicación motivacional. La inestabilidad emocional es sufrir cambios en el estado de ánimo, centrarse excesivamente en experiencias que hacen sentir enfado, miedo, tristeza. Olvidar aquellas que provocan felicidad, paz y serenidad. La dificultad creada por las emociones son el malestar, la preocupación, la ansiedad y bloqueo en la toma de decisiones, los pensamientos de incapacidad o de inutilidad personal, depresión, alteraciones en estado de ánimo como el enojo, la ira, el miedo, la tristeza. Por otro lado, se cuenta con otras emociones como el bienestar, la felicidad y la calma. El enojo, la ira, reacciones de irritación, furia, cólera, desencadenada por la indignación de sentir vulnerables nuestros derechos. Se tiene la sensación de haber sido perjudicados, se exige una respuesta urgente, focalización en obstáculos externos que impiden conseguir objetivos, dificultad para la ejecución de procesos cognitivos, enfoca la energía a reacciones de autodefensa, ataque, impulsividad, necesidad intensa, genera reacciones que afectan la interacción social. El miedo ante un peligro real o inminente activado por amenaza a nuestro bienestar físico o psíquico se afronta huyendo, evitando la situación peligrosa, de las más intensas y desagradables, intenso o permanente que paraliza. La tristeza desencadenada por pérdidas significativas, respuesta a un suceso, se asocia con llanto, pérdida de placer, interés, esperanza, reducción de actividades, desmotivación, aislamiento físico, psicológico, sensación de fracaso, incrementa la decepción, desesperanza, indefensión, ausencia de control, focaliza la atención en las consecuencias negativas de la situación. El bienestar son factores biológicos, contextuales y relacionales que nos permiten sentirnos bien. No es tener posesiones materiales, es tener metas significativas y es calidad de vida en salud. La felicidad, que forma de valorar la vida, estado de bienestar, gozo, capacidad de disfrute, contento y alegre, sensación de satisfacción por gozar de lo que desea o disfrutar de algo bueno, se contagia. Calma, estado psicológico y conductual que transmite tranquilidad y control emocional. Fortaleza emocional aparece cuando no hay afectación negativa de las circunstancias externas.
Durante la pandemia, por lo general, se sintió o se sigue sintiendo incertidumbre, miedo y angustia, pero también emerge un sentimiento de responsabilidad y cuidado frente al COVID-19. La familiaridad con el entorno produce tranquilidad, seguridad y aun cuando no haya certeza absoluta, nos relaja y permite el sosiego. Lo cambiante, lo inconsistente siembra duda y genera alarma o tensión. Cómo podemos manejar las emociones, no bloquearlas, no evitarlas, aceptar, afrontarlas, expresarlas, dar respuestas, valorar por qué aparecen y qué quieren decirnos, que no dominen, utilizar técnicas de meditación, observarlas sin interferir en ellas, observar cómo los otros expresan sus emociones y cómo las gestionan, autorregistro o diarios, identificarlas y clasificarlas. El impacto del COVID-19 en el bienestar psicosocial. La pandemia causó ansiedad generalizada, pánico, sensación de impotencia e incertidumbre sobre el futuro. Las personas con COVID-19 o que tuvieron seres queridos con COVID fueron particularmente afectadas incluso por el estigma. La experiencia de estrés psicológico extremo amenaza los esfuerzos de prevención cuando las personas están demasiado estresadas para cumplir plenamente con la orientación de salud pública. COVID-19 exacerba las condiciones preexistentes de salud mental. El coronavirus, ¿verdad? O COVID-19 es una crisis inesperada para la cual la sociedad no estaba preparada. Provoca grandes cambios en la forma en la que estábamos acostumbrados a vivir. Esos cambios tienen efectos concretos sobre la forma de relacionarse de las personas. También tiene efectos negativos sobre la salud física y mental de las personas. Provoca modificaciones en cómo vemos y pensamos a las personas. Efectos producidos por el distanciamiento físico, por la muerte de los miembros de familia, el impacto económico y aumentaron la violencia familiar. El distanciamiento físico, si bien fue una medida de prevención importante, puede debilitar los sistemas de apoyo social que probablemente afectan la salud mental de las personas y el bienestar psicosocial. Las personas que sufrieron la muerte de miembros de la familia, la gran mayoría no tuvieron la oportunidad de estar físicamente presentes en sus últimos momentos o detectar funerales de acuerdo con sus tradiciones familiares y culturales. El impacto económico importante, incluida la pérdida de medios de vida, exacerba las adversidades sociales subyacentes, con impacto en la salud mental, el desarrollo cerebral, el alcohol y el consumo de otras sustancias. Mayor preocupación por la protección, en particular las mujeres y los niños, con riesgo de violencia familiar. Los adultos mayores o los niños con problemas de desarrollo no neurológicos y sus cuidadores. Las personas con discapacidad, en especial las discapacidades intelectuales y las psicosociales. Las personas con problemas de salud física crónica preexistentes. Las personas en centros de larga estancia, por ejemplo, hospitales psiquiátricos y hogares para adultos mayores. El brote de COVID-19 es un evento que provocó un gran cambio en el ambiente, transformando lo cotidiano en amenazante. La amenaza del entorno se caracteriza por ser difusa y constante, por lo que resulta difícil permanecer indiferente. A esto se le suma la sobreinformación proveniente de los medios masivos de comunicación que pudieron provocar un incremento de la ansiedad, afectando a la mayoría de la población. Además, provocaron en las personas sensaciones de desamparo, desvalimiento, desesperanza e impotencia.
La soledad e incertidumbre personal se potencia con la incertidumbre colectiva. Los desafíos de la salud mental tras el confinamiento, tras los efectos de la pandemia, los trastornos mentales se convirtieron en uno de los principales riesgos a nivel mundial, según los organismos internacionales. El aislamiento, la soledad, el distanciamiento, la incertidumbre y la lista puede continuar. Los factores que inciden en el equilibrio de la salud mental se potenciaron en los últimos años con la llegada de la pandemia y continúan como secuelas en la era post-pandémica. Por eso, en la actualidad, la salud mental se convirtió en una temática más que relevante entre los expertos de la salud y las organizaciones internacionales que hablan sobre el tema y buscan concientizar sobre la misma. El manejo de emociones y sentimientos, no hay que tener miedo a reconocer y expresar los sentimientos que genera alguna situación. En momentos como la que estuvimos viviendo es natural sentirse abrumado, estresado, ansioso, molesto, entre otras reacciones emocionales, y hay que poder hablar de lo que uno siente. La OMS nos dice que los adolescentes implicarán un cuidado especial durante el 2022, promover y proteger su salud mental y reducir las autolesiones, y otra conducta de riesgo es el desafío de la salud mundial en esta década. ¿Qué causó la cuarentena? El aislamiento preventivo social y obligatorio eleva los niveles de estrés, desencadena o agrava en las personas situaciones como angustia, ansiedad, depresión, sensaciones de desamparo, falta de protección hacia el futuro. Bueno, vamos a ver un poco ahora entonces en cuanto a las secuelas de la COVID-19. El estrés, el miedo, la incertidumbre que generó la pandemia han afectado sobremanera a los niños y adolescentes por sobre todas las cosas, ¿verdad? Muchos de ellos pueden tener problemas para lidiar con sus emociones. Miles y miles de niños han perdido a un padre, madre o abuelo a causa del COVID-19. Muchas familias también han perdido trabajos y estabilidad financiera durante la pandemia. Al mismo tiempo, los niños han visto interrumpidos apoyos vitales como la escuela, los servicios de atención médica y otros sostenes comunitarios, y muchos han experimentado o presenciado un aumento del racismo, la xenofobia y la violencia familiar en los últimos tiempos. Hay que seguir transmitiéndole seguridad y recordarle que esta situación es transitoria y que es natural y que se sienta molesto o enojado. Las consideraciones psicosociales y salud mental. Desde el comienzo de la pandemia, los hospitales de salud mental en todos los países han atendido más emergencias de salud mental entre niños. Incluso con la protección de las vacunas contra el COVID-19 que ahora están ya disponibles para niños que tienen la edad suficiente. El estrés y los traumas relacionados con la pandemia pueden tener efectos duraderos en las mentes en desarrollo de los niños y los adolescentes. Se debe prestar atención y vigilar a los niños y adolescentes con frecuencia por si se detecta señales de que está atravesando por momentos difíciles. Si se detecta algo, consultar con un profesional. En América Latina y el Caribe se estima que el 15% de los niños, niñas y adolescentes de entre 10 a 19 años, alrededor de 16 millones, viven con un trastorno mental diagnosticado. Eso es más alto que el promedio mundial de alrededor del 13%. Reducir el estigma en torno a las enfermedades de salud mental y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad debería ser un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes. Cada día más de 10 adolescentes mueren por suicidio en América Latina y el Caribe. Así tenemos que la ansiedad y la depresión representan la mitad de los trastornos mentales entre los adolescentes de la región. 10 adolescentes mueren cada día por suicidio en la región. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años. Y nuestro país no queda fuera de este informe.
27% de los jóvenes de la región sintió ansiedad durante la pandemia. Hoy en día, la inversión en salud mental puede reducir las pérdidas marcadas debido a los trastornos mentales entre las y los jóvenes y ayudarlos a convertirse en adultos activamente comprometidos en sus comunidades. La pandemia puede representar la punta de un iceberg de salud mental, un iceberg que hemos ignorado durante demasiado tiempo. En cuanto a la pérdida de un ser querido, los niños, adolescentes y familias que han sufrido la pérdida de un ser querido, un amigo, debido al COVID-19, corren mayor riesgo de tener problemas de salud mental y muchos pueden necesitar atención especial y asesoramiento profesional para poder hacerle frente a la pérdida y lidiar con el dolor. El riesgo de suicidio. Los índices de suicidio, tanto para los niños, los adolescentes y los adultos, aumentan en las épocas de mucho estrés. Además de las evaluaciones para detectar depresión, se puede evaluar el riesgo de suicidio. Recordemos que no todo lo que piensan en el suicidio hablan al respecto y no todo lo que hablan sobre el suicidio actúan de acuerdo con sus palabras. Sin embargo, cualquier mención sobre el suicidio debe tomarse en serio. Las afectaciones a la salud mental que deja la pandemia por COVID-19 se seguirán viendo en por lo menos una década y el estigma que existe en torno a esta enfermedad seguirá complicando el diagnóstico y el tratamiento. No debemos olvidar mantener las líneas de comunicación abiertas entre los adultos, los niños o los adolescentes. No dudar en hablar con algún profesional sobre manera de ayudar a mantener la salud mental de la familia durante estos tiempos difíciles. Bueno, vamos a hablar un poco de la estigmatización social. La estigmatización social en el contexto de la salud es la asociación negativa entre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características y una enfermedad. Esto puede suponer que las personas sean etiquetadas, estereotipadas o discriminadas, reciban un tratamiento diferenciado o experimenten una pérdida de estatus debido a la percepción de un vínculo entre ellas y una enfermedad específica. Un tratamiento puede afectar negativamente a quienes tienen la enfermedad, así como a sus cuidadores, familiares, amigos y comunidades. Las personas que no tienen la enfermedad, pero que comparten otras características con este grupo, también pueden sufrir estigmatización. El brote del COVID ha provocado estigmatización social y comportamientos discriminatorios contra personas de determinado origen étnico, así como contra cualquier persona que sea considerado que ha estado en contacto con el virus. La estigmatización puede socavar la cohesión social y provocar el aislamiento social de grupos de población, lo que podría contribuir a que las probabilidades de propagación del virus sean mayores, no menores. Esto da lugar a problemas de salud más graves y a dificultades para controlar la enfermedad. ¿Qué repercusiones tiene la estigmatización? Puede llevar a la persona a ocultar enfermedades para evitar la discriminación, disuadirla de buscar atención médica inmediatamente, disuadirla de adoptar comportamientos saludables. Los problemas psicosociales en situación por pandemia. La incertidumbre es lo peor que le puede pasar al sistema mente-cerebro. Si hay algo con lo que esto no se siente cómodo es con la incerteza. El tipo de incertidumbre que vivimos hoy tiene dos agravantes. Por un lado, que ya pasó mucho tiempo y por lo tanto es una incertidumbre que demora todos los planes y proyectos que el ser humano necesita y está acostumbrado a realizar, y por el otro, que esta incertidumbre es multidimensional. Los niveles de ansiedad, depresión y pérdida del sentido de la vida son más altos entre los más jóvenes. Lo económico genera mucha depresión, ya no es solamente ansiedad y angustia, sino depresión. En síntesis, desde la perspectiva de la salud mental, la cuestión clave que debería abordarse es el diseño e implementación de un programa de salud mental integral con el objetivo de contener y mitigar el malestar psicológico que están experimentando la mayoría. Desde 2021, la depresión es la principal enfermedad mental en el mundo acrecentada por la pandemia del coronavirus.
Las afectaciones a la salud mental que deja la pandemia se seguirá viendo en por lo menos una década y el estigma que existe en torno a esta enfermedad seguirá complicando el diagnóstico y tratamiento. En la próxima década se seguirán atendiendo las consecuencias de la salud mental en la población que vive en el contexto de la pandemia actualmente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que en América Latina el 5% de la población adulta en edad productiva sufre algún tipo de depresión. Este padecimiento se ha visibilizado como nunca en la pandemia por COVID-19, debido a que se ha incrementado hasta un 20% su incidencia en algunos países. La ansiedad también se ha incrementado en 50%, mientras que el intento de suicidio hasta en 40%. De acuerdo con la Sociedad Psicoanalítica Internacional, desde 2020 la depresión es la principal enfermedad mental y la pandemia del COVID-19 acrecentó este problema. Bueno, las afecciones principales que nos trae esto, ¿verdad? En cuanto a la salud mental, es la ansiedad, la angustia, la depresión y el estrés. Voy a definir nada más que estas afecciones, ¿verdad? Porque en el siguiente taller vamos a profundizar tratando de ver las diferencias que existen entre ellas, ¿verdad? El diagnóstico e inclusive un poco de cómo se debería hacer el tratamiento. La ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir, mientras que el miedo es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza. La ansiedad es una sensación de un peligro, un problema o amenaza que está por suceder. Es un temor a algo actual, aunque no se concrete exactamente. La angustia se constituye como un miedo a algo futuro, mientras que la ansiedad es algo que está por suceder, ¿verdad? La angustia es un miedo a algo futuro, miedo a que pase algo que paraliza a la persona, genera una aceleración vital en la persona. Es confundida casi siempre con la ansiedad, pero no son las mismas. Síntomas podría ser la sudoración de manos, los malestares estomacales, la falta de aliento y el malestar torácico. La depresión es un trastorno muy frecuente caracterizado por una perturbación del estado de ánimo, en la que predomina un sentimiento de tristeza sin razón aparente y que casi siempre se acompaña de ansiedad. El estrés, ya vimos lo que es el estrés, ya repetimos que es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Bueno, con esto terminamos nuestra presentación de hoy, ¿verdad? Y ahora tenemos un espacio para poder preguntar, compartir experiencias. Abrimos el espacio entonces a los participantes si quieren hacer alguna consulta. ¿Qué tal? Un ratito vamos a sacar a pantalla, se nos quedó colgado un ratito. Sí, igual ya pueden preguntar si quieren, mientras sacamos nosotros. Quería saber nomás si hay alguna técnica o alguna propuesta, ¿verdad? Para conocer cuando una persona está deprimida y que está, vamos a decirle, con fuerte posibilidad de suicidarse o de autodañarse. Si hay alguna forma de descubrir eso, ¿verdad? En los próximos talleres, el otro jueves, vamos a hablar de cada una de esas afecciones específicamente. O sea que ahí vamos a aclarar tus dudas. Entonces no queremos adelantar. Específicamente vamos a hablar de eso. Dale, te esperamos ahí. Inclusive el suicidio, ¿verdad? En sí. Vamos a hablar específicamente de estos temas justamente por eso
Hablamos de esto porque es un poco, tiene mucho prejuicio estas afecciones y a veces cuesta mucho hablar, cuesta mucho visibilizar, por eso justamente planteamos estos temas. ¿Existe, licenciada, digamos, un nivel de, por decirlo así, de apoyo de los familiares en este sentido, para que las personas con algún problema de estrés pueda salir adelante, o es exclusivamente, digamos, de cada uno de nosotros luchar contra nuestros propios problemas, por decirlo así? Lo ideal justamente sería abarcar el tema, cuando se hablaba de la intervención personal de la persona involucrada y de sus familiares, obviamente, obvio que sí. La Dirección de Salud Mental, Ministerio de Salud Pública, tiene en casi todos los hospitales públicos del país, tiene su equipo de salud mental. Eso es lo bueno, psiquiatra, por lo menos un psiquiatra y un psicólogo que pueden ayudar también, ¿verdad? Y por eso también es muy importante, pues hablamos en los talleres anteriores del equipo técnico en cada universidad también que pueda intervenir en estos casos cuando la situación escape a la obligación del docente, porque a veces el docente ya no es la obligación intervenir en estas situaciones, sino requerir ayuda del equipo técnico por sobre todas las cosas. Y obviamente eso debe contar con la voluntad del propio interesado. Buenos días, licenciada, ¿cómo están? Hola Gloria, ¿cómo estás? Bien, bien. Como estuve escuchando en la charla que estuvieron realizando, la salud mental es un problema desde hace tiempo, ¿verdad? Yo creo que en esta pandemia se puso en primer plano nada más por el hecho de que todos estábamos aislados, ¿verdad? Y empezó a salir un poco más, pero siempre fue un problema que muchas de las personas no lo tenían en cuenta porque famoso que vas a ir al psiquiatra o al psicólogo, perdón. No, yo no estoy loco, ¿verdad? Es la primera expresión y el primer pensamiento que uno tiene al hablar de un psicólogo es porque está loco. Y no es esa la cuestión, ¿verdad? Y yo creo que en algunos estudios que se ha realizado, el mayor problema de salud que vamos a tener en el futuro es el problema de salud mental, ¿verdad? Por la sociedad misma donde vivimos, y haciendo también así un poco de análisis, yo creo que muchos de los casos de que los alumnos dejen los estudios, creo yo que es también por problemas de salud mental, ¿verdad? Sí. Por más de que eso no está todavía así bien definido, haciendo así un estudio y haciendo una comparación, tratando de enlazar todas las situaciones que vamos viviendo, yo creo que uno de los mayores factores que influyen en el abandono de los estudios es el problema de salud mental, ¿verdad? La depresión, la falta de comprensión de los compañeros, los docentes, la familia, y todo eso desencadena a que vayan desistiendo de estudiar, ¿verdad? Y aparte de contar con un plantel de docentes que ayuden a los alumnos, ya sea profesionales del área, ¿qué otra cosa creen ustedes que se necesita dentro de las facultades o las universidades para contener a esos tipos de alumnos? Y eso, o sea, eso es lo que estábamos hablando. Yo creo que el equipo técnico es un paso importante porque hay límites también. O sea, que la universidad no tiene también la responsabilidad de hacerse cargo de todo. El alumno y los familiares tienen su cuota de responsabilidad también para los tratamientos. Ustedes como docentes solo pueden detectar, remitir a un equipo técnico. El equipo técnico hace toda la gravedad por sobre todas las cosas y se tiene que hacer comprometer al alumno y sus familiares para seguir el tratamiento, ¿verdad? Hasta ciertos límites nomás también la universidad tiene su responsabilidad, pero como dije, la mayoría de los centros de salud, creo que casi todos, el 95% tiene su equipo de salud mental, inclusive si se necesita medicación, en eso mejoramos mucho. Inclusive otorga, porque la medicación a veces es un poco caro y a veces no se hacen responsables porque no tienen, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Y es increíblemente así como vos dijiste de que el prejuicio que se tiene aún con que de acudir, ¿verdad? A consultar a un psicólogo o un psiquiatra por temas de salud mental, como inclusive los familiares desvalorizan a un integrante que tiene algún tema de depresión, ansiedad, desvalorizan esa situación y no se hacen cargo. Eso es lo que es importante para los alumnos. Por eso que de repente también
es importante hacer este tipo de capacitaciones con los alumnos para que sepan y sean conscientes de que no es un problema que le está pasando fuera de lo común, sino que a muchos les pasa, ¿verdad? Y se dan cuenta de que no es tan grave la situación consultar con el profesional de salud mental. Sí, pero como no, como no tienen el apoyo de sus padres, ellos se cohíben, se callan y muchos de esos casos llegan al suicidio, ¿verdad? A ir aumentando hasta que uno ya tiene ese problema de personalidad, ya va siendo más, se va agravando más la situación porque no se les da la atención temprana, vamos a decirle, ¿verdad? Porque entonces muchas veces yo creo que como docentes mismos, aparte de tener la labor de ser docente, tenemos que despertar también nuestra parte humana y apoyar a esos alumnos, ¿verdad? Cuando uno... No minimizar ni desvalorizar, mucho menos. Darle la importancia de vida. Sí, y tratar un poco de hacer empático entre nosotros, ¿verdad? Y tratar de ayudarle a esos alumnos, ¿no? Bueno, ese no es mi trabajo como docente, no me importa, ¿verdad? Sino que tratar un poco de ser solidarios entre nosotros y si detectamos algún tipo de problema, tratar de, por lo menos nosotros, de apoyarle a ellos, ¿verdad? Porque si es que no reciben desde sus casas ese apoyo, difícilmente van a poder salir solos, ¿verdad? Porque tienen que ellos mismos primero darse cuenta de sus problemas para poder salir adelante. Y yo creo que sería muy bueno también hacer estas charlas con los alumnos, solamente que vaya dirigido a los alumnos, ¿verdad? Para que ellos también se autoevalúen y digan, bueno, yo estoy en esta etapa, yo estoy pasando por esto, puede ser que yo tenga esto, ¿verdad? Así mismo es. De acuerdo, Gloria. Así es. Buenos días, Zulma y Sara, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy bien. Bueno, antes que nada, felicitarles por la excelente presentación. Siempre muy ilustrativo y muy gratificante poder recibirla a ustedes en nuestra facultad y más todavía teniendo en cuenta una situación que dejó de ser un tabú, se volvió una realidad el día a día. Antes, por decirle, solamente lo veíamos lejos, lo veíamos por televisión, lo leíamos en las noticias. Hoy en día, con todo lo que pasó, creo que lo sufrimos muchos en carne propia, con un familiar, con un vecino, amigo, compañero de trabajo. Y entonces hace que sea un tema demasiado importante. Más todavía al ver la estadística de que el 27% de los jóvenes sufre de ansiedad. Y quién sabe que de ese porcentaje muchos, algunos ni saben que tienen, porque no hacen la detección temprana o, como dijo la que me precedió la palabra, que a veces no recurren a un profesional por miedo a que lo traten o lo atiendan de alguna manera. Entonces la pregunta que yo me gustaría hacerles es, como por ejemplo, hay veces que sucede que el alumno o la persona tiene un problema en el seno familiar. Entonces, a veces, al tener una cierta confianza con algún docente, con algún compañero, se abren con esa persona y nosotros como institución, ¿a quién recurrimos? Normalmente tienen problemas y recurrimos a los padres, pero ¿qué pasa si con los padres mismos es el problema? Con los familiares mismos es el problema. ¿Qué acciones debe tomar la institución o qué ustedes recomiendan que nosotros tengamos digamos, un camino a seguir para poder, digamos, sostener a esa persona? Justamente desde el inicio de este año, especialmente con la Universidad Nacional de Asunción, que tiene su departamento de una inclusiva, estamos hablando y tratando de instalar un protocolo de intervención en estas situaciones. Eso vino a acotación del Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Del tema del bullying y el acoso, que implementaron un protocolo que tiene muy interesante la forma de aplicar ese protocolo. Entonces, tratamos de ver eso, cambiar y adaptar para la gente adulta, porque ese protocolo es para niños y adolescentes. Entonces lo que le podemos es coordinar y tratar de relacionar con la gente de una inclusiva. Lo que no sabemos si ya implementaron, pero estaban en el tema de elaboración, ajustar y todo eso, porque se va a ver muchas dificultades en cuanto a esto. O sea que estamos empezando. Empezamos este semestre con las clases virtuales.
Entonces, para que ustedes tengan también un respaldo de documento de que sí hicieron algo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos increíblemente acá en la Universidad Nacional, pues sobre todo que estamos más cercanos, el inmenso, lo que generó y lo que aumentó los intentos de suicidio y suicidios, ¿verdad? De alumnos, ¿verdad? Inclusive dentro mismo del campus, ¿verdad? Intentan suicidar, que se tiran de algún edificio. Entonces, para que de alguna manera haya un protocolo de intervención, ¿verdad? Y como dije, que tiene interesante el tema del equipo profesional que pueda dar la primera intervención y después obviamente se ve dónde pueda seguir su tratamiento, porque la universidad no es un lugar para seguir tratamiento, obviamente, sino de las primeras intervenciones. Entonces, eso sería lo interesante, tener un protocolo de intervención en cuanto a salud mental. Eso es nuestra recomendación de todas las facultades para poder, de alguna manera, saber qué hacer en ciertas situaciones límites. Claro, claro, justamente por eso, porque llega un momento dado que nos encontramos con una situación y a veces tenemos las ganas de apoyar, pero a veces no sabemos cómo. Hay ciertas cuestiones de cómo tratar a una persona con ansiedad, con depresión, y a veces uno pensando que hace bien había sido está haciendo todo lo contrario. Entonces, nos sería muy útil poder obtener este protocolo y de esa manera poder implementar a nivel universidad aquí en la Universidad de Canindeyú para poder paliar en cierta manera o darlo, como se dice, los primeros auxilios o la primera palabra de apoyo para posteriormente derivar a donde corresponda. Entonces, el próximo jueves vamos a intensificar más de este tema, entonces ahí vamos a ir viendo un poco más qué hacer en cada situación. Y después voy a comunicarme con la directora de una inclusiva, entonces para ver si ya implementaron, en qué momento están, para que yo les pueda vincular con ellos también. excelente, excelente. Y desde ya otra vez, muchísimas gracias por la charla y felicitaciones por la presentación. A ustedes. ¿Hay alguna otra pregunta? Si hay alguna otra pregunta, aclaración, experiencias, escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto. Yo solo quería dar una sugerencia de estos temas de que si... Bueno, yo soy una persona que desde hace años tengo ansiedad y depresión, vivo con ellos. Y yo soy aquella que parte del grupo que la familia no apoya o no cree en estas cosas. Y como mi experiencia, yo puedo decir que si quieren agregar estos métodos para ayudar a alguien dando escuelas o universidades, darle ayuda tipo psicológica o algo así, que por lo menos sea en formato de anónimo, porque a veces no es vergüenza, es miedo de que siempre hay un grupo de personas que medio que te perjudica al enterarse de que vos, no es que te perjudica, te discrimina al enterarse de que vos estás tomando, por ejemplo, antidepresivos, o que vos tenés, por ejemplo, yo tengo consumo medicamentos para ayudar con mi depresión y hago técnicas para controlar mi ansiedad, mis crisis de ansiedades, porque de repente nomás no es algo que yo, por ejemplo, controlo, no consigo controlar, y yo que suelo dar también charlas a los jóvenes, pues, trabajo en la área de la juventud, así en la escuela, iglesia, hay formas de identificar a los jóvenes cuando tienen un cierto problema, que sea por la mirada, por la forma de que cómo te presta atención, cómo se sienta. Hay pequeños detalles que si vos te fijas y miras bien, te vas a dar cuenta de quién realmente necesita de ayuda. A veces cuando los maestros están dando clases así, esas cosas no se dan cuenta, ¿no? Es difícil de dar atención para dar a 50 alumnos, por ejemplo. Yo, por ejemplo, me encargo de siempre de 20 jóvenes, así cada semana, de diferentes grupos. Y con ellos yo tengo varias experiencias y muchos de ellos se acercan a mí y me cuentan que
están pasando por tal problema. Y yo como ya años tengo cargando este peso, porque como digo, esto es no es algo que queremos, que se nos pasa en la mente. Simplemente sucede nomás, es como si estuviera respirando y está ahí. Pero yo como tengo experiencia acerca de eso, suelo dar muchos consejos, orientaciones a esos jóvenes que pasan por eso. Inclusive a amigos, por ejemplo. Por ejemplo, si tu familia no te apoya, no hay familiares que apoyan. La segunda que ellos suelen recurrir son los amigos. Por ejemplo, si yo tengo un compañero que pasa tal X problema, yo al menos me acercaría al maestro o a él para orientarle de forma cómo se tiene que lidiar con esto, principalmente con crisis de ansiedad, que no es fácil de controlar. Porque de repente vos estás en la clase y vos necesitas salir porque necesitas controlar tu respiración. O si vos no conseguís parar de temblar por el estrés, por esas cosas. Porque la ansiedad, como estaba mostrando, tiene varios niveles, ya sea por estrés, por depresión y por muchos otros más. Eso más quiere decir que si quieren hacer algo que sea por lo menos que al comienzo sea en forma de anonimato, para que la persona tenga la seguridad que al momento de acercarse al profesor o al encargado, tenga esa confianza de que solo se va a quedar ahí. Porque a veces los jóvenes, yo al menos, yo no me acercaba a nadie de los profesores profesionales, psicológicos, eso, por miedo de que eso se esparce por todos lados. Por eso que el primer paso es el miedo. Entonces, si hay una forma de hacerle acercarse, saber que es a forma anonimato, no se le va a pedir nada más, solo que con tal de que esté en frente a frente, si por ejemplo el maestro o el encargado psicólogo hablen, que cuente sus problemas o algo así, ya va a ser de gran ayuda. Muy bien, gracias por tu aporte, tenés razón. Este jueves vamos a profundizar un poco más en cada uno de las afecciones. Bueno, agradecemos a todos por la participación el día de la fecha y nos vamos a estar encontrando entonces el próximo jueves en el mismo horario a las 10 para continuar con el taller. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta el jueves.